Muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy estamos de manteles largos en nuestra Asamblea Académica Ordinaria. Tenemos en forma presencial dos secretarios de Educación en el Estado, y en forma virtual el doctor Reyes. Se lo escucharán ahorita en un momento. El motivo por el cual no está físicamente, está fuera de la ciudad, y ayer nos informa, nos pide no retirarse, sino recibirle sus preguntas en forma digital. Así es que ya estamos iniciando. Este proyecto, quiero saludar con mucho afecto a los presidentes de las corresponsalías de Allende, deseando un restablecimiento pronto a nuestro amigo Jorge Salazar, saludar al maestro Gregorio Rodríguez Tamés y saludar al doctor José de Jesús Martínez Perales, porque fue de ellos la idea, estando en Allende, las tres corresponsalías, fue idea del maestro Jorge Salazar que tuviéramos esta mesa de trabajo. Originalmente se había pensado que pudiéramos realizarla en Allende, y toda vez que no se pudo por cuestiones de logística, se realiza atinadamente aquí en la sede de Nuevo León de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. ¿Cuál es la dinámica? Y antes de presentar a nuestros grandes invitados, es una mesa de diálogo donde habrá 4 preguntas de origen y un momento de cierre final para cada uno de ellos. 4 preguntas, la misma para cada uno de ellos, porque la intención es rescatar la historia de su experiencia en momentos determinantes de la educación en Nuevo León. Así es que es la misma pregunta para los 3, y al final de la última intervención de ellos habrá un espacio de preguntas y respuestas, si así ustedes lo desean participar, en esa línea, rescatar la historia educativa de Nuevo León, un gran fragmento, no es el total, pero es un gran fragmento, en 3 de nuestros grandes secretarios de educación. La dinámica es una pregunta realizada por uno de nuestras socias o socios, y cada uno de ellos va respondiendo. Yo sugiero un lapso no mayor de 5 minutos para que al final quede mayor dinámica de interacción entre todas y todos nosotros. La idea es que el público no sea solo pasivo, sino que al final hay un espacio de interacción. Esto se engarza con un video homenaje a la vida y obra de nuestro socio Arturo Delgado Moya, educador distinguido en la entidad. Así es que no podría haber sido en mejor momento la presentación del video y esta mesa de diálogo, engarzados ambos momentos. 1979, arriba el gobierno de Alfonso Martínez, don Alfonso Martínez Domínguez, y con él el primer secretario de Educación en la entidad de Nuevo León, hasta ese momento directores. Me refiero al doctor Romeo Flores Caballero, de una trayectoria académica y educativa por demás inmejorable. Llega en ese momento a un estado donde se da un proceso de transformación al cual todavía nos encontramos presentes. Luego, en 1992, el gobierno de Sócrates Rizo García, nuestro socio de número, el doctor Sócrates Rizo García, cambia su administración, y lo que era la Subsecretaría de Educación crece, como debía de ser, nuevamente a Secretaría de Educación, y es designado el doctorante Edilberto Cervantes Galván, maestro y doctorante Edilberto Cervantes Galván, al frente de la Secretaría de Educación, etapa donde también, así como en la etapa del doctor Romeo, vinieron grandes cambios académicos de los que ellos hablarán, por eso no quiero profundizar.
vienen los grandes cambios académicos al sistema educativo nacional que partieron. Platicábamos por teléfono y le dije, pues ya no lo contará ahí, pero partieron de Nuevo León esos cambios. Posteriormente, en el año 2000, se da la transformación política en el país, pierde el partido en el poder durante 70 años o más, pierde las elecciones y llega el primer gobierno panista y con él nuestro primer secretario de Educación en los últimos 40, 50 años, no el único, pero el único en más de 50 años a nivel nacional. Me refiero a Reyes, al doctor Reyes Tamés Guerra, quien fungió como secretario de Educación en el país durante el sexenio y luego regresa a Nuevo León a ser secretario de Educación en el Estado. También con esa gran transformación en la sociedad, con las tecnologías y demás. Ellos son, y no me extiendo a presentar currículums como tal, porque quiero dar el contexto de quiénes fueron los secretarios de Educación que marcaron la entidad. Alguien dirá, no son los únicos, y no, pero son tres grandes secretarios de Educación que ha tenido nuestra entidad y creo que con la radiografía que ellos nos den podremos contextualizar muy bien lo que ha sido los últimos 40, 45 años de la educación en nuestra entidad. Sin más preámbulo, la dinámica son 4 preguntas. Una pregunta en la que ellos responderán desde su sexenio, desde su encomienda como funcionarios. Y luego la siguiente pregunta y así las 4 preguntas para luego entrar a una dinámica de diálogo con los participantes. Explicado el proceso, explicado la dinámica que vamos a seguir, doy pie y abro con la primera de las preguntas, no sin antes agradecer a con quien desde la normal estuve siendo líder estudiantil en comunicación y luego obtengo mi plaza de maestro ganando un concurso de ortografía de aquellos distritales, pero presenté examen y pasé a la normal. Y por supuesto con quien fuera mi jefe cuando trabajé con el maestro Arturo Delgado Moya en la Subsecretaría de Desarrollo Académico, quien implementara los programas de calidad, de inglés, calidad en la educación, por supuesto, inglés en educación básica, evaluación y tantos otros programas de los que él hablará. Así es que estoy entre 3, 2 presenciales y un virtual, 3 grandes amigos a quienes aprecio, agradezco su presencia y respeto. Y con ello lanzamos la primera pregunta. ¿Cuál era el contexto social, económico y político de la época en la que usted se desempeñó como secretario de Educación? Iniciemos por contextualizar el trabajo que ellos realizaron para poder entender la tarea que llevaron a cabo y si lo permiten nos vamos cronológicamente con el primer secretario de Educación, seguido luego el maestro Edilberto y posteriormente el doctor Reyes Tamés. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Primero quiero sumarme a las felicitaciones del maestro Delgado Moya en la celebración de su extraordinaria carrera académica y docente. Felicidades, maestro. Para mí es de veras un honor compartir después de tanto tiempo una reunión con mis amigos expertos en educación. Digo expertos en educación porque yo dejé de serlo hace mucho tiempo, pero particularmente con Edilberto, a quien conozco como ustedes pues hace muchos años.
y lamento la ausencia física del maestro Reyes Tamés. Para mí, pues, es un honor compartirla con mis amigos Edilberto y Reyes. Yo recuerdo, yo era director general de la industria básica del país en la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial en México. Y había visto de lejos la campaña que había hecho Martínez Domínguez para gobernador de Nuevo León, pero sin participar casi en ella. Había escuchado el desorden, para decirlo en una sola palabra, económico y político y social que se vivía en el Estado, pero como yo estaba en otras tareas, no era mi mayor preocupación. Y faltando 3 semanas para que tomara posesión don Alfonso, me buscó y me invitó a desayunar para ofrecerme venirme a la Dirección General de Educación del Estado. Y yo le agradecí, por supuesto, pero le dije, ¿no le parece un poco extraño que me ofrezca usted una dirección general en el Estado cuando yo ya soy director general de una dirección nacional? Y me dijo, no, porque lo conozco a usted y sé que usted es muy regiomontano y muy nuevoleonés. Y le dije, pues fíjese que la lamento muchísimo, pero de veras no creo que aceptar. A partir de ese momento me volvió a invitar una y otra. Todos los días de esa semana me invitó a desayunar, a comer, a cenar, a tomar un café. Y de pronto me habló Fernando Solana para que fuera a su oficina y me dijo, oye, pues sería una buena idea que te fueras a Monterrey y ayudarle a don Alfonso en la educación. Y le dije lo mismo. Ya faltaban 2 semanas y media para que tomara posesión. Y luego Eliseo Mendoza Berrueto y Fernando Solana me volvieron a invitar a comer y me dijeron que pues que sería bueno para la Secretaría y bueno para Nuevo León, etcétera, etcétera, etcétera. Al maestro Martínez Domínguez le habían exigido que quien fuera secretario de Educación fuera un profesor de banquillo. No querían que trajeran a alguien que no hubiera tenido la experiencia de ser profesor. Y por supuesto que no había, y nadie en México sabía que yo había sido profesor de primer año de primaria, egresado de la Escuela Normal Miguel F. Martínez. Entonces cuando le dijeron a don Alfonso fue cuando emprendió esta vorágine de invitarme a ser secretario de Educación. Finalmente acepté y para la sorpresa de algunos amigos míos me nombró secretario de Educación. ¿Pero por qué acepté? Porque al estar estudiando la situación económica, política y social del Estado, don Alfonso decía, el peor problema que tengo en Nuevo León, que tenemos en Nuevo León, es la educación. Está hecha un desastre. No hay autoridad estatal de educación y no se sabe quién tiene realmente el poder, si la Dirección de Educación o el sindicato o la normal, porque está igual en un caos incomprensible. Entonces acepté, pero le dije con toda franqueza y dado los rumores que escuchaba yo, que aceptaba, pero que me hiciera el favor de no administrar yo las finanzas de la Secretaría de Educación, porque había fama de que había muchos desvíos. Y que corregir el desorden implicaba tomar decisiones muy fuertes, algunas de carácter político, y que yo me había pues, alejado de la política realmente, y que necesitaba que él me ayudara, cosa que me dijo sin ningún problema. Yo me encargo de apoyarlo en las cuestiones políticas y usted haga lo que sea necesario. Y también le dije, no administro las finanzas, pero no quiero que el que administre las finanzas me vaya a estar pichicateando
los dineros que se necesitan para administrar la educación. Me aceptó todo y acabé siendo secretario de Educación, y a la semana tomaron los normalistas la escuela normal. En realidad había dos problemas en la Secretaría. Uno era la autoridad educativa, porque no sabían a quién hacerle caso, si al sindicato o a la dirección. Y el otro era la normal, o sea que había tres focos graves, y había que corregir los tres. Y afortunadamente empecé con la escuela normal, que también logramos disciplinar en poco tiempo. La otra fue un poco más difícil, pero tuve la suerte de que me acusaran de vender plazas de maestro y que se confirmara en muy poco tiempo que quien vendía las plazas era el sindicato y no la Secretaría de Educación. De manera que eso alivió lo que hubiera sido un pleito de tiempo de peso completo, se convirtió en un pleito ya desigual, porque ellos perdieron autoridad frente al gobernador y ya no fue creíble. Ellos eran el desorden y ellos estaban, iba a decir el nombre del líder, pero ustedes ya lo deben recordar. En todo caso, ¿cuál era la situación económica, política y social? Era muy débil, la sociedad estaba muy inquieta, y se suponía que necesitaban un gobernador con mano dura, y ese fue don Alfonso Martínez Domínguez. Digo para no extenderme más, ¿no? Gracias. Muchas gracias. La misma pregunta para el doctor Edilberto Cervantes, doctorante, Edilberto Cervantes Galván. Gracias, buenos días a todos, a todas. Hay que ser inclusivo, ¿cómo dicen? Sí. ¿Cuál era el contexto social, económico y político de la época? Estamos hablando del inicio de los años 90. Es el gobierno de Zócate Rizo, cuyo periodo de gobierno fue 1990-1996. El presidente de la República en ese momento es Carlos Salinas de Gortari. Al inicio, los primeros 3 años del gobierno de Rizo, y de Ernesto Zedillo en el segundo trienio. Es una época en la que inician los 90, después de que la década de los 70 y los 80 habían sido de crisis económica general en el país. Y Miguel de la Madrid, el presidente anterior a Carlos Salinas, había iniciado un proceso de cambio en el manejo de la economía, de la política económica, y empezaba a recuperarse el país. Pero es Carlos Salinas de Gortari el que llega con un gran impulso para abandonar de manera definitiva lo que había sido el modelo económico mexicano en las décadas de los 60 y 70, en donde el enfoque era un desarrollo económico nacionalista, una economía protegida de la competencia del exterior. Pero todo esto a partir de los 70 se viene abajo. Y con Miguel de la Madrid, pero sobre todo con Carlos Salinas de Gortari, se replantea el modelo económico, y ahora la intención es que se abra el país a la competencia extranjera, que se abra el país a la inversión extranjera y al comercio internacional. Esto va a ser el contexto en el que se da el gobierno de Zócate Rizo aquí en Nuevo León. ¿Cuál era el matiz de o la definición de este modelo? Bueno, se dejaba de lado la protección a lo interno, y el discurso político era la innovación. Había que innovar, había que transformar el país. Se habla de calidad,
habría que introducir un esquema de calidad, de trabajos de calidad, la competencia, otro lenguaje que se impulsa, que es hay que ser competitivos. Y pensando frente al exterior, pues México y los mexicanos, la mano de obra mexicana tenía que llegar a ser competitiva, y los profesionistas también, competitivas frente a la competencia o los desarrollos exteriores. El Tratado de Libre Comercio viene a asentar este nuevo modelo y pues empieza el proceso de instrumentación de una política económica que ahora posteriormente se ha conocido como el modelo neoliberal. En el caso de Nuevo León, se consideró, y era el lenguaje que se utilizaba, Carlos Salinas se identifica con Nuevo León y Sócrates Rizo, en asociación estrecha con Carlos Salinas, se plantean que Nuevo León sea la punta de lanza de este nuevo esquema de desarrollo económico. Ese es el contexto. Gracias. Muchísimas gracias. Pasamos a la respuesta del doctor Reyes Tamés, por favor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Quiero en primer lugar agradecer a la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística de Nuevo León y a su presidente, el licenciado Óscar Tamés, esta amable invitación a participar en esta reunión donde compartiré con dos compañeros secretarios de Educación a los que tengo en gran estima algunas reflexiones sobre educación. Saludo al maestro Romeo Flores y al maestro Edilberto Cervantes y a todos ustedes. Quiero pedirles además una disculpa porque tuve que salir fuera de la ciudad, pero no quise dejar de participar en esta reunión y atender esta invitación que me hicieron. Quisiera en primer lugar hablar sobre el contexto político, económico y social que vivía nuestro país en el año 2000, a finales del año 2000, cuando el presidente Vicente Fox me hizo la honrosa invitación a ocupar la Secretaría de Educación Pública del país. Quiero en primer lugar comentarles que yo no conocía al presidente Fox. Yo era rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León y jamás me había tocado una reunión donde él estuviera. Nunca lo había saludado. Él le pide a la NUYES una terna de candidatos para ocupar la Secretaría de Educación. Después de esto tuve algunas reuniones personales con él y él me invita. Quiero comentarles que durante esta gestión que tuve la honrosa responsabilidad de ser secretario, tuve siempre todo el respaldo del señor presidente de la República y siento que en una responsabilidad como esa es muy importante contar con este respaldo. En primer lugar, el presidente me permitió integrar mi equipo de trabajo cercano. Un error que se comete mucho en los gobiernos y se siguen cometiendo es que normalmente se da un nombramiento de una persona como secretario y luego se invitan otras personas que no tienen nada que ver con él a las posiciones de colaboración más importantes. Y eso genera siempre un problema en los resultados. Como ustedes saben, ese año 2000 fue la primera vez que un partido diferente al Partido Revolucionario Institucional gana la presidencia de la República, el Partido Acción Nacional. Cuando llego yo a la Secretaría, lo primero que busco hacer es que todas las decisiones que se tomaran en la Secretaría no tuvieran un contexto político. Y además, como siempre ha sido mi estilo, yo busco siempre convencer, y en este caso, aunque la Secretaría de Educación Pública tenía la potestad
de tomar decisiones sobre los planes y programas de estudio y sobre todo el ámbito educativo, yo formé un Consejo Nacional de Autoridades Educativas con todos los secretarios de educación del país y les comenté que no íbamos a tomar ninguna decisión importante en la Secretaría de Educación que no tuviera el consenso de todos. Esto ayudó mucho a que todos los cambios importantes que se dieron durante el sexenio tuvieran el respaldo de todos los secretarios del país y de todos los gobiernos estatales de todos los partidos diferentes. Y pedimos a la doctora Mireya Sandoval Asprón realice la segunda pregunta a nuestros invitados. Es suya la palabra, doctora. Gracias. Pues es un honor, es una distinción el que se me haya solicitado participar en este evento tan significativo para nuestra sociedad nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística. La pregunta número 2 es la siguiente. ¿Cuáles considera fueron los grandes aportes académicos o de infraestructura que se le dieron al sistema educativo en su tiempo como secretario de Educación? El primer logro fue ordenar el desorden, más bien ordenar las cosas para terminar con el desorden. Y eso implicaba tomar decisiones en cada área. Pero una de ellas, quizá la más trascendente y la que más ruido hizo en el país, fue la reforma a la escuela normal. En Nuevo León había 14 escuelas normales. Había 16,000 alumnos en las escuelas normales del Estado cuando llegamos nosotros. Haciendo un cálculo muy simple, se iban a graduar más o menos 1,000 estudiantes por año. De manera que en los 6 años que estaríamos, se graduarían cuando menos 60,000 estudiantes. No, 6,000, ¿no? 6,000 estudiantes. Y esto era prácticamente inaceptable porque el primer año yo tuve que conseguir trabajo a los primeros 1,500 egresados que no habían tenido y encontrado trabajo. Y era una obligación del secretario de Educación encontrarles trabajo. En el Estado pues, no había plazas suficientes y entonces había que gestionarlas en México. Le planteé a don Alfonso la idea, audaz tal vez, de cerrar las escuelas normales y le pareció que era un improperio. Y ya le expliqué las razones de por qué tenía que cerrarse la escuela normal. Y entonces lo convencí de que estábamos formando estudiantes para la frustración, para el desempleo, y que era injusto estar utilizando tantos recursos que luego se iban a perder cuando el Estado de Nuevo León no necesitaba más de 700, 800 profesores en esa época. Y que el resto de los que no hacían en la escuela normal Miguel F. Martínez se formaban en las otras 2 normales del Estado. De manera que teníamos la infraestructura para hacerlo, pero había 2 escuelas privadas que tenían una matrícula de 14,000. Bueno, pues con el tiempo se iban a graduar los 10,000 y entonces ya no iban a ser 6,000, iban a ser 60,000. Y cuando le di esa cifra, sí se sorprendió. Y entonces me dijo que no le gustaba la idea de cerrar la normal y yo le dije, pues prácticamente, pedagógicamente, educativamente, socialmente, lo que más nos conviene es cerrarla. Entonces me autorizó a hacerlo y obviamente las críticas fueron brutales porque estaba lesionando el espíritu normalista
cuando lo que se estaba haciendo en realidad era dañando al espíritu normalista con esa calidad de egresados. La escuela normal no era un lugar para presumir, ni sus egresados eran presumibles. Algunos podían salvarse de esta generalización que acabo de hacer, pero la escuela normal en su historia hasta ese momento no era para presumirse. De manera que planeamos abrirla un año después, reformarla, hacer un nuevo plan de estudios y exigir que para ser normalista se tenía que aprobar un examen de admisión y aceptar solamente en la escuela Miguel F. Martínez 250 estudiantes. Lo que hicimos, se hizo el examen, se aprobaron afortunadamente 250 estudiantes, pasamos un año difícil, pero lo superamos y desde ese día, desde ese momento, la Escuela Normal Miguel F. Martínez se convirtió en ejemplo de las escuelas normales del país y lo que hicimos se generalizó en toda la República. De manera que eso puede ser una de las aportaciones que yo logré en el Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Edilberto Cervantes. Bueno, aquí la pregunta es, ¿cuál considera que fueron los grandes aportes académicos o de infraestructura que se dieron al sistema educativo en su tiempo como secretario? Bueno, primero yo quisiera decir que debo expresar un reconocimiento al equipo de trabajo. Se logró integrar un equipo de trabajo muy capaz, muy comprometido, y un ejemplo de ello está aquí el subsecretario de Desarrollo Académico, el maestro Arturo Delgado Moya. Él, junto con otros compañeros profesionales de la educación y profesionales de distintas áreas, se integraron en la Secretaría de Educación y fue gracias a este trabajo como equipo que se pudo avanzar. Lo primero es señalar que algo significativo que se da en ese momento es que se federaliza el sistema educativo. ¿Qué consiste esto? Bueno, hasta entonces había un sistema estatal o que dependía del gobierno del Estado y un sistema educativo que dependía del gobierno federal. Lo que se decide es que los dos sistemas sean ahora administrados por el gobierno del Estado. Y eso fue lo primero que hubo que hacer, integrar los dos sistemas y empezar una gestión a partir de una sola estructura administrativa que hasta entonces o hasta ahora se mantiene la Secretaría de Educación en el Estado. De lo que se pudo avanzar, quisiera aquí rápidamente presentar. Si gusta tomar el podio, maestro, le sea más fácil. Rápidamente lo que denominamos en su momento proyectos estratégicos. El primero fue, bueno, primero como había que integrar los dos servicios, lo federal y lo estatal, pues el esquema de atención a los maestros, a los directivos y a la comunidad fue lo primero que se presentó. Y entonces, en lugar de mantener una estructura de la Secretaría aquí en Monterrey, se decidió crear 12 oficinas regionales. Aquí vienen, bueno, 10 oficinas, después se ampliaron a 12. ¿Qué viene aquí? Pues la idea era definir la ubicación primero y la cobertura de cada oficina, con un criterio geoeconómico y demográfico, disminuir los tiempos de respuesta en la gestión, evitar que los maestros o los directivos escolares tuvieran que venir de los municipios alejados a hacer trámites en la Secretaría de Educación, entre otras cosas. Disminuir tiempos de respuesta a la gestión, simplificar los trámites y lograr con eso ahorro de aquí tiene un micrófono y para padres de familia. Adelante. El segundo proyecto que corresponde con la filosofía que se estaba instrumentando es el de la calidad total.
Este se instrumentó con un modelo Nuevo León de calidad en la educación, que fue diseñado a partir de la experiencia de 12 de los mejores directores de escuela primaria y secundaria de aquí de Nuevo León. Con ese modelo se iniciaron cursos para que los maestros y los directivos pudieran conocer la filosofía de la calidad total y cómo íbamos a instrumentarla. Se logró integrar a por lo menos 1,000 planteles escolares con directivos y maestros capacitados en la filosofía y en los esquemas de trabajo de calidad total. Adelante. Una de las cosas que se planteó dentro de la innovación y que aquí en Nuevo León fue pues prácticamente un adelanto para el resto del país fue el programa de informática educativa. Con apoyo del gobierno federal se logró equipar todas las secundarias del estado, ya aquí sin hacer distinción entre que eran federales o estatales, con un aula, con equipo digital, con el propósito de que no solamente fuera como un taller de computación, sino que el equipo, los recursos digitales fueran un recurso didáctico o un recurso en el proceso didáctico. Se crearon varios centros de capacitación para maestros y directivos y se dio prioridad al uso en la enseñanza de las matemáticas, español, física, química y biología. Además, el programa de capacitación de maestros fue un programa permanente. Esto que fue una inversión muy considerable y que ponía a los maestros y a los alumnos de Nuevo León en el uso de la tecnología digital, una avanzada, digamos, pues prácticamente no se continuó en los sexenios posteriores y los equipos que se instalaron, que hubo que a veces llevar energía eléctrica por había escuelas que no tenían ni energía eléctrica para las compus, pues se fueron haciendo viejos y a los 10 años creo que desapareció todo aquello. Adelante. El inglés también, esto era algo que exigía la nueva visión, la integración internacional, la relación con los Estados Unidos y que los jóvenes y los estudiantes de Nuevo León pudieran comunicarse en inglés, que eso abriría no solamente posibilidades de comunicación, sino de oportunidades de trabajo. Entonces la enseñanza del inglés fue otro proyecto. Conseguir maestros que enseñaran inglés no fue fácil, hubo que abrir todo un esquema también de formación de maestros de inglés y se abrieron 200 grupos de alumnos. Esto fue algo también, pues fuera extraordinario en su momento, porque hubo que planteárselo al presidente de la República en una visita que hizo en Nuevo León. Me tocó planteárselo, dije, la intención en Nuevo León es que en la primaria se empiecen los alumnos a aprender el inglés. Y el presidente Zedillo no tardó en contestar, dijo sí, a contraturno. Y bueno, yo dije, pues por lo menos ya lo aprobó. Pero después, bueno, ¿qué quiere decir a contraturno? Pues que no se molestara el esquema de trabajo, que los grupos que trabajaban en la mañana, o los alumnos que trabajaban en el turno de la mañana, si querían estudiar inglés, tendrían que hacerlo por la tarde. Y viceversa, los que trabajaban en la tarde tendrían que hacerlo en la mañana. O sea, para no modificar ni el plan de estudios, ni la asignación de los tiempos. Pero bueno, se avanzó en esto y hubo se planteó como una oportunidad para los mejores alumnos porque no había capacidad para atenderlos de manera general. Adelante. Esto es otra cosa que también avanzamos creando un sistema estatal de evaluación y aquí Arturo pues podría explicarlo con mayor propiedad. Pero aquí la cuestión era identificar las debilidades de los estudiantes. No es como el sistema de evaluación que después se desarrolló, que tiene entre otros propósitos la comparación con.
esto más que compararnos con otros estados, la idea era que identificar las debilidades de los alumnos para poder trabajar sobre esas debilidades. En fin, esto fue otro proyecto muy interesante y que nos ayudó para conocer realmente qué estaba pasando con el aprendizaje en las escuelas. Adelante, por favor. El proyecto de radio y televisión educativa, también nos adelantamos un poquito, ya para entonces estaba la telesecundaria, pero aquí la idea fue aprovechar estos recursos, la televisión, sobre todo Canal 28, y la radio para apoyar o transmitir contenidos educativos. Adelante, por favor. Y algo que es muy interesante, en esta cuestión de la federalización, el gobierno federal decidió abrir un espacio curricular en el tercer año de secundaria para contenido regional. Y entonces, bueno, con la filosofía de ese entonces se creó un curso que se llamó Nuevo Leoneses del siglo XXI. Y la idea era principios básicos de calidad en esa línea. Este es el segundo bloque y acá el cuarto era educación, trabajo y desarrollo productivo, y el otro era desarrollo sostenible. Aquí nos estábamos adelantando un poquito a la preocupación que ahora hay con el cambio climático. Y por último, para impulsar la investigación educativa, adelante, se editó una revista que se llamó Contextos, en donde estimulábamos a los maestros e investigadores de las normales y de la propia Secretaría, pues a contribuir con aportaciones académicas, científicas en materia educativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos el video del doctor Reyes Tamés. ¿Qué cosas me encontré yo en la Secretaría y cuáles retos fueron muy importantes? En el ámbito económico, la Secretaría, a pesar de contar con un presupuesto importante, solamente destinaba el 2% para programas de infraestructura de todo su presupuesto. Una cantidad muy pequeña. Cuando yo entregué la Secretaría de Educación, cuando entregamos la Secretaría de Educación en el año 2006, el presupuesto dedicado a programas adicionales era el 9% del presupuesto total. ¿Qué otra parte fue muy importante en las decisiones presupuestales? Buscar que el presupuesto se orientara sobre todo a apoyar las actividades de los maestros. Yo me encontré con que a los maestros se les exigía mucho, pero a diferencia de otras profesiones, nunca se les habían dado mejores herramientas para realizar un mejor trabajo. En ese sentido, apoyamos mucho el tema de la tecnología, del uso de la tecnología, pero sobre todo de programas que permitieran sacar el mayor provecho de la tecnología para enfrentar lo que era para mí el principal problema educativo del país, el que se privilegiaba la memorización en los niños más que la generación de capacidad de análisis crítica, que los enseñáramos a defender, a exponer puntos de vista, a defenderlos, a buscar información. Teníamos todo el sistema educativo centrado en la actividad del maestro como jugando el papel central en la educación básica del país. Hicimos cambios muy importantes en ese sentido. Quisiera yo referirme al programa Enciclomedia, un programa que fue pionero en su momento, fue premiado como el mejor programa de tecnología educativa en el mundo por parte de la UNESCO, y que permitía atender precisamente este problema. Los niños a través con libros interactivos digitales que fueron los primeros del mundo. Apple, la compañía Apple, 9 años después de que nosotros desarrollamos ese programa, publicó
que había desarrollado sus primeros libros digitales interactivos. Lamentablemente, como sucede con otros proyectos, en el siguiente gobierno este programa fue eliminado. Yo les pudiera asegurar que si este programa hubiera continuado, que había empezado con los niños todas las aulas del quinto y sexto de primaria del país y había empezado ya en la secundaria, el problema que tuvimos a raíz de la pandemia que se presentó en nuestro país por el brote de COVID-19, nos hubiera tomado el país en otro contexto muy diferente y no hubiéramos sufrido el retraso educativo que nos provocó la pandemia. Algunos de los otros retos importantes con que nos enfrentamos en la Secretaría fue, por una parte, el que no existía un sistema de evaluación consolidado. La evaluación que se lleva a cabo en las escuelas a una hora evalúa prácticamente la capacidad de retención que tienen los niños. Los exámenes que se le aplican a los niños tienen calificaciones en el momento que se preparan para realizarlos, pero si uno, sin avisarle a los niños, les aplica 2 o 3 meses después los mismos exámenes, los resultados son completamente diferentes. Nos dedicamos, por lo tanto, a buscar que en el currículum se privilegiara el aprendizaje significativo, el aprendizaje que nos sirve para toda la vida. Teníamos los resultados de la prueba de PISA que desarrolla la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Teníamos resultados que no se habían hecho públicos en el país. Decidimos transparentar todos los resultados de la evaluación y sí nos encontramos con un panorama de un reto muy importante, porque los jovencitos a los 15 años, al terminar la secundaria, cuando este examen se aplica, no tenían capacidad de poder, por ejemplo, cuando realizaban una lectura, aunque todos sabían leer, no tenían capacidad de análisis sobre lo que habían leído, no podían identificar el tema fundamental, no podían hacer conclusiones acerca de la lectura, y aunque son pruebas complejas, los resultados que tuvimos eran resultados muy deficitarios. Con este panorama decidimos crear el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y que los niños desde la primaria y la secundaria presentaran pruebas tipo PISA, donde se midiera no el conocimiento, sino qué capacidad tenían los niños de usar el conocimiento que deberían de tener en cada uno de los grados académicos. Comunicar estos resultados a los maestros que fueran a recibir estos niños en el siguiente ciclo escolar y a los padres de familia. Estos exámenes se aplicaban a todos los niños. En 2 semanas se aplicaban más de 24 millones de exámenes en el país, y por primera vez los padres de familia tuvieron un reporte sobre el aprendizaje real y los retos que tenía cada uno de los niños con respecto al aprendizaje, con recomendaciones muy concretas de qué hacer, cómo poder apoyar el aprendizaje de los hijos. Escucho sus intervenciones y la historia gira en torno al pasado, y recuerdo, me tocó con el doctor Romeo Flores Caballero ascender al puesto de director en Linares, luego con el licenciado Dilberto, también en los programas de calidad andamos, pero corriendo en todo lo de calidad. Estamos en tiempo. De Reyes también nada más diré que mis alumnos me lo llevaba a México y alguna vez me lo encontré en Los Pinos, en el estacionamiento con mis alumnos. Es emocionante, quizá no lo sea para todos, pero quienes traemos el virus de la pedagogía en la sangre todavía, ya jubilados, se sigue moviendo.
La educación en México pasó de tradicionalista a la gran reforma de 1972 con el estructuralismo y la tecnología educativa. Así se mantendría hasta la gran reforma de 1992, en tiempos del licenciado Carlos Salinas de Gortari, donde la calidad de la educación, la evaluación y la competitividad eran base del sistema educativo. Luego vendrían las reformas del constructivismo con la educación por competencia, la educación con apoyo de las TIC, la tecnología de la información, comunicación y conocimiento para el aprendizaje digital, y finalmente la educación socioemocional hasta llegar a la educación de la cuarta transformación. La pregunta, ¿cuál sería el mejor modelo o debiese ser un sistema ecléctico u holístico de estos u otro diferente? Muchas gracias. Gracias. Yo creo que las preguntas que hacen son por demás interesantes y las respuestas que damos, algunas de ellas de carácter administrativo, nos hacen, si no olvidar, por lo menos ubicarlas en un contexto un poquito mayor, no necesariamente ideológico, pero sí histórico. Porque yo estoy seguro que todos ustedes, como nosotros, hemos escuchado que es necesario cambiar la educación, que la educación está en crisis, que es necesario cambiar contenidos, modernizar métodos, actualizar tecnologías y capacitar a los maestros una y otra vez, entre muchas propuestas que nos dicen los enterados, los expertos y los políticos sexenales. También estoy seguro que de pronto se nos olvida que nosotros olvidamos lo mucho que nos ha costado superar la herencia de 300 años de educación colonial dirigida por la Iglesia, por los prelados de la Iglesia. Y que los primeros 100 años de independencia, donde transitamos de la educación lancasteriana a la positivista, a Rebsamen, todos los esfuerzos que se hicieron fueron derrotados por la presencia, la influencia, la presión de la Iglesia. No fue sino hasta la Revolución Mexicana que se definió finalmente lo que se iba a hacer con la educación, al declararla pública, laica y gratuita. No se hizo más allá, salvo decir que estaban excluidos de enseñar los ministros de cualquier culto y, por supuesto, los sacerdotes. Aquí el artículo 3 nos ayudó a definir lo que podíamos hacer, pero si lo vemos así en la historia, en las partes administrativas, no hubo gobierno en el siglo XIX que no intentara reformas, digamos, de carácter administrativo, sin olvidarnos realmente de lo que estábamos tratando de hacer, que era educar de mejor manera a un estudiante, sin importar las circunstancias. Pero eso era a lo que nos obligaban lo que estábamos haciendo. De manera que cuando empieza esta retahíla de reformas educativas, después de que se hace la propia Secretaría de Educación en 1921, pues pasamos por como con 10 o 15 o 20 reformas. Y no hay una sola que no sea atendible, que no sea importante, que no sea buena, que esté cuajada de ideas extraordinarias sobre el sentido de la educación, el fin de la educación, la necesidad de defender al país. No hay una sola que no tenga sentido, que no sea importante teóricamente, que no valga la pena. Todas, cuando uno las ve en la forma en la que están planteadas, en el discurso, uno no puede sino aceptar que quienes las hicieron era gente muy capaz,
y que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero cuando confrontamos estas reformas, digamos, la de Vasconcelos o la de Ávila Camacho del 46, o las que siguieron todas, para no mencionarlas porque son muchas, los discursos eran extraordinarios, pero a la hora de aterrizarlos no avanzábamos mucho. Ese ha sido uno de los más grandes problemas que hemos tenido. Sí podemos decir que queremos hacer las cosas y hacerlas bien, pero a la hora de instrumentarlas no sabemos cómo. Cuando digo yo las reformas de Vasconcelos, pues era tanta la urgencia. Éramos 30 millones de habitantes entonces, menos. El promedio de vida era 35 años. Cuando yo nací éramos 30 y el promedio de vida era 35 años. ¿Qué concepción del mundo y de la vida tiene un joven en esa época cuando sabe lo terminal de su propia vida tan rápido? Los grandes autores de la historia de México escribían sus grandes obras a los 30 años. A los 30 años. Y se morían a los 40. Hubo algunos, por supuesto, como Lucas Alamán, que llegó a los 80, pero son excepciones notables. Entonces, si somos 50, digo, si somos en el 35, somos 30 millones, ¿qué tipo de sistema educativo vamos a desarrollar en ese momento? Y está muy de acuerdo con los principios ahora, cuando yo nací, de lo que era la educación socialista, que fue la que eliminó en el 46 el presidente Ávila Camacho. Ahí empecé yo a estudiar en ese marco de referencia, pero curiosamente cuando llegué a la Normal, los 30 millones que éramos se transformaron en 50 millones. ¿Qué país en esta tierra es capaz de dar de comer, habitación, cultura, vestir en 20 años a otra sociedad igual? Pues los efectos de esos extremos los vimos en la educación. La Normal, cuando yo llegué, no fue tanto, bueno, fue como consecuencia de esta explosión demográfica. Fue tal la presión que el gobierno se vio obligado a darnos becas. Y como la mayoría eran profesoras, mujeres, se trataba de interesar a los hombres, y nos daban a los hombres una beca de 100 pesos y a las mujeres uno de 50. Y al siguiente año ya entrábamos a trabajar como profesores. Nos daban 213 pesos. Desde el punto de vista administrativo, genial, porque nosotros hacíamos el trabajo de los profesores titulados con una paga irrisoria. Que por cierto, todos los planes y los programas, todo que veo, que son sensacionales, excluyen al maestro, le exigen demasiado y al final de cuentas ninguno se le ocurre decirle doblen el sueldo a los maestros, trátenlos bien. ¿Cómo puede un maestro que gana un sueldo irrisorio, aquí en Nuevo León son 10,000 pesos ahorita, en la República son 7,200, cómo puede ese señor que está casado, que tiene una mujer, que tiene 3 hijos, cómo puede con ese sueldo pagar renta, vestir, darle de comer a su familia, solar y esparcimiento? ¿Qué quiero decir? Que se nos olvida en todos estos planteamientos grandototes la realidad, las cosas prácticas, lo que nosotros vivimos día con día. Entonces, pues sí,
Yo estuve recogiendo una serie de opiniones ahora de la UNESCO y Naciones Unidas y los expertos de Europa y los mexicanos, principalmente críticas de la educación, pero a la hora de sugerir a dónde vamos, se quedan en el qué es lo que debemos hacer administrativamente, pero no ideológicamente. Y ese es el dilema que tenemos ahora. Nosotros quedamos expuestos, muy expuestos en la pandemia. Acabamos por exhibir lo limitado que es nuestra educación, lo mal preparado que están nuestros maestros y lo mal preparado que están nuestros estudiantes. Y perdimos 2 años o 3 de niños en la escuela que ahorita todavía no aprenden a leer y escribir, algunos de ellos. Entonces, esto es la realidad. ¿De qué sirve que diga yo es necesario que desarrollemos ahora una campaña con el fin de alfabetizar a todos los que no pudieron en la escuela y acelerar? Pues es un buen deseo, pero a la hora de llevarlo a la práctica, con el mismo maestro, la misma escuela, las mismas instituciones, los mismos métodos, no va a cambiar. Nos está cambiando los enormes avances científicos y tecnológicos, la cibernética. Esto nos está obligando a replantearnos todo el sistema educativo y ya tenemos 1000 formas de cómo hacerlo, pero no sabemos todavía cómo ejecutarlo. Ahí voy a dejarlo. Porque está casi respondiendo la siguiente pregunta. Viene una última pregunta. Creo que está buenísimo esto No, por eso le digo, creo que está buenísimo esto y por eso estamos así como que muy metidos. Faltan 2 de nuestros invitados de responder. Bueno, como lo planteó el maestro Romeo, una visión histórica, y eso es lo que habría que insistir, ¿verdad? Es decir, la perspectiva histórica en el proceso educativo, en el proceso de transformación y las políticas educativas que se han ido instrumentando a lo largo de las décadas. Hay un estudio de 2 autores de la Universidad de Harvard que hicieron un análisis de las reformas educativas, de un siglo de reformas educativas en Estados Unidos. Y primero identificaron que las reformas pues, van impulsadas por distintos grupos. A veces son los empresarios, a veces son las iglesias, a veces es el gobierno y grupos de la sociedad que buscan incidir en la educación y en los contenidos de la educación. Y analizan 100 años y todas las reformas que se presentaron en ese tiempo, en ese país, y llegan a la conclusión de que las propuestas en el papel y en la expresión política de las reformas, pues inician con fuerza, pero que en su instrumentación van menguando su fuerza y que hay una resistencia al cambio le llaman algunos, que se da al interior del sistema educativo, pero yo no quisiera plantearlo como que hay una resistencia de los maestros, sino que hay el propio sistema va resistiéndose a cambiar en la magnitud y en la dirección en la que se está planteando. Y como que lo que encontraron ellos es que los maestros, la estructura educativa, de las reformas o lo que los empujan a que tomen esto, ahora desarrollen por acá, pues van tomando lo que ellos consideran que realmente pueden instrumentar y con lo cual están de acuerdo. En el caso de México, podríamos hablar también de estas influencias o estas presiones que se dan desde afuera de la sociedad y del poder hacia el sistema educativo. Por mucho tiempo se han impulsado reformas,
pero a veces le echan la culpa al CENTE o a la CENTE de que estos resisten cualquier cambio o de que se resisten a incorporar nuevos enfoques y nuevas medidas, etcétera. Que yo podría, sin alargar mucho esto, que las reformas, porque cada sexenio saca su reforma educativa, o así le quiere llamar, aunque realmente no sea una reforma educativa, sino cambios en algunas líneas, en algunos propósitos, en algunos recursos. Pero creo que las reformas educativas en México en los últimos 40 años se han instrumentado parcial y tardíamente. En los últimos sexenios lo hemos visto en el cuarto año, y ahorita lo estamos viendo otra vez, en el cuarto año de gobierno empiezan a hacer cambios o tratar de instrumentar cambios cuando ya no hay tiempo. El tiempo político se les va. Y entonces es al troche y moche que se trata de instrumentar las reformas. ¿Qué decía aquí? ¿Cuál sería el mejor modelo? Es la pregunta de la que viene. Bueno, ahora con AMLO se está estableciendo, por todo el siglo XX, la lucha fue por dar la cobertura en la educación básica. Y se logró, más o menos se logró. Pero ahorita, por ejemplo, la cobertura en media superior, muy deficiente. Y la cobertura en educación superior, peor. En este momento, de acuerdo con últimos datos, México está en el penúltimo lugar en América Latina, no en el mundo, en América Latina, en la cobertura en educación superior. En fin, AMLO lo que está estableciendo es la gratuidad de la educación desde la educación básica hasta la educación universitaria. La preparatoria es gratuita desde hace como 10, 12 años, pero ni es gratuita ni ha logrado el 100% de cobertura. ¿Qué va a pasar o qué está pasando con las universidades? Igual. Si van a ser gratuitas, las universidades, por lo menos las públicas autónomas, dicen no tenemos recursos o no podemos dejar de cobrar o de tener recursos. Si nos financian de otra manera, quitamos las cuotas. Pero ahí está el debate. ¿Cuál es el enfoque de AMLO? El humanismo, el pensamiento crítico, la interculturalidad, la equidad de género, las habilidades digitales. Sí está impulsando toda una nueva filosofía y un nuevo enfoque en la educación, y sí habla de descolonizar la educación y descolonizarnos del enfoque europeo centrista. Pero aquí vamos. Gracias. Vamos a escuchar al doctor Reyes Tamés, y prácticamente la cuarta pregunta la haremos de protocolo porque se ha ido respondiendo en la intervención. Adelante con el video, por favor. Yo siempre he sido convencido de que la evaluación es muy importante para poder tomar mejores decisiones de política educativa y de cualquier otro tipo de política. Haciendo diagnósticos precisos, frecuentemente uno se equivoca en el diseño de soluciones. No haciendo diagnósticos es realmente se reduce notablemente la capacidad de tomar buenas decisiones para resolver problemas. Es una decisión muy lamentable que en este gobierno se haya, como una de las primeras acciones de gobierno, se haya tomado la decisión de desaparecer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que era el que generaba la información que permitía tomar a los estados y al país las mejores decisiones sobre política educativa. Además de este tema de la evaluación, el otro reto importante era mejorar los contenidos educativos en la currícula. Aquí se tomaron dos decisiones muy importantes. La primera fue hacer un diseño
y hacer obligatoria la educación preescolar con un diseño distinto, donde a los niños desde los 3 años se les enseñara de una manera distinta a como se enseña a partir de que llegan a primaria. Se les enseñara tratando de generar en ellos creatividad, aprovechando pues las edades y la entrega que tienen los maestros en el nivel de preescolar. Y el otro aspecto muy importante de reforma fue en la educación secundaria, porque teníamos un gran problema. La educación secundaria, a partir de la reforma del 92, se había atomizado, se habían integrado nuevas materias, se habían disminuido los tiempos que se dedicaban a cada materia y los estudiantes veían 14 o 15 materias distintas. Los maestros, para poder completar su carga, tenían que atender 10 grupos distintos, 400 niños o jóvenes, no se podían aprender ni los nombres. Y era un gran problema la calidad educativa que se daba por esta estructura que se tenía. Lo que hicimos fue hacer una reforma donde redujimos a 8, 9 o 10 materias máximo por ciclo escolar, para que los maestros pudieran tener una carga menor, pero sobre todo que el nuevo plan de estudios se enfocara en lo básico, en lo más importante, en que los jóvenes, los jovencitos de secundaria tuvieran capacidad de expresarse de una manera correcta, formalmente, de manera oral o por escrito, de que pudieran resolver los problemas básicos que son fundamentales para llegar al siguiente nivel educativo, que pudieran tener competencias para el uso de la tecnología y que tuvieran además una formación integral que, además de cuidar la parte académica, también cuidara la formación ciudadana. Se fortaleció la parte de ética y se buscó que en los niños, de los jovencitos, adquirieran una conciencia ciudadana para ser buenos ciudadanos, que conocieran acerca de los temas de gobierno, electorales, los problemas del país. Esta reforma nos costó 3 años y medio de trabajo. O sea, hubo muchas discusiones con el sindicato, sobre todo porque pensaban que esto iba a hacer que los maestros perdieran algunas de sus condiciones laborales fundamentales, cosa que no sucedió, y me siento contento por eso. Quiero yo también comentar, aparte de la educación básica, que en la educación media superior se hizo un cambio fundamental en la estructura. Se creó una subsecretaría de Educación Media Superior que no existía, que solamente había una subsecretaría de Educación Tecnológica, y también se hicieron cambios a los planes y programas de estudio en la educación media superior. Se fortaleció todo el tema de la formación docente. En esta misma reestructura, las normales se pasaron a la educación superior, que estaban en la educación básica, y por primera vez hubo un programa de apoyo económico a las normales muy parecido al de las universidades. Por primera vez se fortaleció en el caso de las normales la infraestructura, la formación docente, las plazas. Es un programa muy importante en este caso, pero ya en el nivel de educación superior. Y también con las universidades, yo quisiera destacar 2 cosas fundamentales. Por un lado, se privilegió en el caso de las universidades la evaluación externa a las instituciones, de programas y de instituciones, y a las instituciones de educación superior que tuvieran, que sus estudiantes, más del 80%, asistiera a programas acreditados internacionalmente, tenían apoyos económicos superiores a aquellas instituciones que no contaban con esto. Cuando iniciamos este programa,
solamente 14 universidades del país cumplían con estos indicadores, con estos criterios, y al terminar fueron 26 universidades. Fue un programa de estímulos muy importante. El otro problema serio que nos encontramos en el caso de la educación superior es que los contratos laborales no permitían que la viabilidad de muchas universidades. Entonces, como lo hicimos cuando yo fui rector en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que hicimos una reforma importante y creamos un fondo de pensiones y jubilaciones con la colaboración del sindicato y de todos los trabajadores, que ahorita es un ejemplo nacional porque tiene una cantidad mayor de los 9,000 millones de pesos para atender el futuro, el presente, los retos presentes y futuros de las pensiones y jubilaciones de todos sus trabajadores. Hicimos un programa similar a nivel país, donde premiamos reformas estructurales en las universidades que ayudaran a reducir los pasivos tan importantes que las universidades tenían. Y con un apoyo que recibimos para entregarle a las universidades de acuerdo al esfuerzo que realizaban en conjunto con la NUYIS, con 6,000 millones de pesos pudimos reducir en 350,000 millones de pesos los pasivos derivados de estos contratos colectivos, sin afectar el aspecto más importante, que era garantizar una jubilación decorosa que se mantuviera a través del tiempo y que no perdiera su capacidad adquisitiva a pesar de la inflación, que eso es lo importante. Quiero reconocer que tuvimos la colaboración de las tres asociaciones de sindicatos universitarios del país para lograr el éxito en esto. Lo que hicimos fue nunca darlo a conocer, todo lo que estamos haciendo, porque cuando se dan a conocer las cosas, después no se pueden lograr lo que se busca en algunas ocasiones. Tenemos una última pregunta que prácticamente se ha ido respondiendo. Si nuestros panelistas quisieran complementar algo de la misma, escuchamos a la maestra Ana María Herrera Redondo emitir la cuarta pregunta. Muchas gracias. Bueno, primero que nada estoy muy agradecida por estar aquí en este panel tan educativo, me apasiona la educación porque yo también soy normalista. Cuando dijo el doctor Romeo, tuve primer año, me acordé yo de mis alumnos de primero, segundo, y en fin, lo que quiero yo ahorita sintetizar por el tiempo es con la experiencia y conocedores del sistema educativo nacional y local, consideran que se debe llevar a cabo una estrategia educacional concreta post-pandemia para que sea implementada en el nivel básico, con seguimiento en el nivel medio de secundarias. ¿Cuáles aportes comprendería dicha estrategia en el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje? Las sugerencias, bienvenidas. Gracias. Muchas gracias, maestra Ana María. Post pandemia y actual gobierno, si se dan cuenta, es algo que ya se estaba mencionando. Insisto en que nosotros sabemos qué hacer y hasta cómo hacerlo, pero no sabemos hacerlo, o a la hora que lo vamos a hacer, fracasamos. Se nos olvida que somos un país subdesarrollado, aunque pensemos que somos un país muy desarrollado. Se nos olvida que nuestra educación tiene el compromiso de educar al joven del siglo XXI, al del jet set internacional, pero al mismo tiempo a 10 millones de indígenas que todavía no saben hablar español y algunos de ellos que todavía viven en usos y costumbres de la época colonial. Se nos olvida que es muy difícil integrar la educación o un método educativo o un plan o programa educacional o una reforma
que los incluya a todas. Se nos olvidan esas cosas que son tan elementales. Pero hay otras cosas igualmente serias. Yo hace un rato recordaba históricamente y en un atisbo nada más cómo pasamos de Lancaster, este joven inglés que llegó con el virrey O'Donoghue a México para enseñar educación a fines de lo que O'Donoghue era la colonia, y acabó siendo nuestro primer ideólogo de educación en México, Joseph Lancaster. Y cómo se enfrentó a la estructura de la iglesia y cómo fracasó. Pero insistió. Bueno, pues aquí hay un divorcio estructural entre los enormes avances que estamos viviendo y la lentitud de respuesta de nuestro sistema educativo. Siempre vamos a la vanguardia, siempre vamos muy lentos. O nos falta audacia, o siempre, como decía el maestro Reyes Tamés, son tantos los problemas con los sindicatos, con la sociedad, que los discutimos tanto que echamos a perder las mejores intenciones. Entonces, las reformas ahí están, y a pesar de eso, estamos atrasados y vamos siempre atrás. Ahorita mismo que estamos hablando de educación del siglo XXI, y esta educación propuesta por la 4T, que si la lee uno no es la repetición, sino la repetición de la reforma anterior y de la anterior y de la anterior en sus deseos, dice exactamente lo mismo. ¿Cuál es el cambio? Algo que decía ya Edilberto, cada gobierno quiere dejar una huella en la educación y se les ocurre que hacer una reforma educativa. De primaria, de secundaria, de la normal, del cobro de las normales, la promoción de los adultos, de los especiales. Cada uno quiere hacer algo. Este señor nos quiere, yo creo, decir otra cosa distinta que todavía no alcanzamos a entender, pero ya nos plantea una reforma. Lo cierto es que tenemos que preguntarnos cómo vamos a educar a la sociedad del futuro. Puesto que ya sabemos que los rusos, los gringos y los chinos están aterrizando en la Luna y nosotros todavía no somos capaces de mandar un satélite a ninguna parte. ¿Dónde vamos a educar y cómo vamos a educar a un niño, a un adolescente, a un científico en la universidad? No tenemos más que 3 o 4 reactores nucleares, cuando en Estados Unidos cualquier universidad tiene un reactor nuclear. No tenemos microscopios de alta potencia en México, pero en Estados Unidos en cada universidad hay más de uno. Yo vi cómo se fusionó un nano, que sería la nueva idea de las 4 revoluciones industriales, la nanotecnología, un nano de plata fusionándose con un nano de oro. En un microscopio de 25,000 no sé cuántos rollos. ¿Dónde vamos a preparar a la gente que se dedique a ese nivel de investigación? Muchísimo, ya se está haciendo, y estoy hablando de la Universidad de Texas y de hace 10 años, de manera que algo tenemos que hacer. Sí, sabemos, estamos enfrente, pero desgraciadamente no podemos. Nuestro énfasis ha sido siempre en las cosas materiales, en las cosas útiles. Esta reforma neoliberal que hablaban hace un rato de vincular, hecha por los empresarios, de vincular a la escuela con el trabajo. Bueno, se resolvió mucho con los CONALEPs y con los CECITES y todo, que están alimentando afortunadamente a esa parte. Pero nos falta ahora desarrollar, como dicen los expertos, para el futuro, las habilidades sociocognitivas. Un término que nosotros, yo al menos no lo vi en la normal, y tengo ya 70 años de haber sido normalista. Una normal que, por cierto, daba mucho que desear, con muchos problemas.
y muy mal preparados, porque nos exigían una tesis cuando no nos enseñaban a leer ni a escribir y teníamos que presentar una tesis. Entonces, obviamente se la copiaban, etc. Entonces, cuando hablamos de habilidades sociocognitivas, estamos asociando el conocimiento técnico del trabajo en la producción de ideas, en el conocimiento más que las cosas manuales, que sería el énfasis que podríamos hacer para el siglo XXI, replantearnos la educación en tanto que es una educación para situaciones inesperadas que obliga a los maestros a navegar en un futuro incierto y a replantearnos con la habilidad propia del maestro los métodos que vamos a utilizar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Maestro Edilberto Cervantes. Gracias. La pandemia pues afectó al mundo y ningún país estaba preparado para atender la pandemia y el sistema educativo reaccionó como pudo. Y en el caso de México se ha criticado el esfuerzo que se hizo de la televisión educativa, pero el país no tenía internet como en los países desarrollados. Entonces, sin internet, pues no había esquemas de comunicación alternativos a lo presencial. Y creo que pues los maestros, los directivos escolares hicieron un gran esfuerzo para mantener la comunicación con sus alumnos. Usando sus celulares, mantuvieron el pase de lista, se comunicaban con los alumnos, veían las tareas que se encargaban. Me estoy refiriendo en general a la educación básica, pero también en la universidad. Aquí la Universidad Autónoma de Nuevo León sí tiene capacidad para trabajar a distancia, de manera digital. No todas las universidades privadas lo tienen, el TEC sí lo tiene, pero a nivel de la educación básica, solamente las escuelas privadas tenían equipo digital para hacer un paso más o menos organizado a tener la experiencia educativa a distancia y por el medio digital. Pero en el caso de la educación pública básica, fueron los maestros con sus propios equipos los que resolvieron la circunstancia. ¿Qué tan eficaz fue el esfuerzo? No lo sabemos. Pero fue un esfuerzo que hay que reconocer, porque nadie desde el gobierno, y por lo menos aquí en Nuevo León, hizo nada para apoyar a los maestros y a los directivos en las escuelas. En fin, ¿qué es lo que yo veo ahorita? Que si hay que atender lo socioemocional, pues eso es lo que dicen, que también hay que atender que se perdieron muchos aprendizajes, también. Pero creo que deberíamos empezar, sobre todo aquí en Nuevo León, a apoyar decididamente a los maestros y a los directivos escolares, porque son quienes realmente tienen el conocimiento de lo que está pasando con los jóvenes y con los niños. Recetas desde las alturas, como dice el maestro Romeo, pues como que no vienen al caso. Y yo en este caso sí reiteraría, acérquense con los maestros, hablen con los directivos y acuerden con ellos, no mediciones o soluciones generales. A lo mejor en cada escuela hay una realidad diferente, cada familia es una realidad diferente. En fin, lo que sí yo plantearía eso, atención a la salud física, porque la pandemia ahí está. Y las cuestiones de salud, dicen los que pronostican, van a seguirlos complicando la vida a la humanidad. Entonces, centrarnos un poquito en la cuestión de la salud física de los alumnos y de los maestros y dotar a las escuelas y a los maestros de mejores recursos didácticos y sobre todo fortalecer las habilidades digitales. Gracias. Muchísimas gracias. Escuchamos la última intervención del doctor Reyes Tamés Guerra, también sobre el mismo tema. Adelante, por favor.
Para finalizar, quisiera yo comentarles que me siento muy preocupado por la situación educativa del país. Creo que teníamos muchos años en que, como ahora no existe rumbo en la educación, nadie sabe a dónde vamos, no hay prioridades. Es la primera vez que, en la historia que yo sepa, que hay 3 programas de estudio que se aplican simultáneamente en el país. Es imposible tener una orientación adecuada en la educación del país cuando se dan situaciones como estas. El presupuesto se ha reducido de manera muy significativa y venimos además de un problema muy serio causado por la pandemia, donde prácticamente se perdieron 2 años educativos. Y en lugar de buscar, que eso creo yo que debería de haberse hecho, en lugar de buscar recuperar sobre todo la parte básica fundamental del aprendizaje, que son el comunicarse oralmente y por escrito, el resolver problemas, el de poder usar la tecnología fundamental para mejorar el aprendizaje, se inicia con otro programa de estudios adicional, que además es un programa que, como yo siempre he estado muy interesado en el tema educativo, cuando se publicó a nivel nacional en el Diario Oficial, yo busqué el contenido del nuevo programa de educación superior. Y es la primera vez que me encuentro que hay un programa nuevo de educación básica, que no existe de programa. No hay ningún programa. Son puras ideas. No existe ningún programa concreto. Y donde lo que más me preocupó es que ahora el centro de la atención educativa ya no son los niños, son las comunidades. Lo que uno pueda concluir con este cambio. Entonces sí me preocupa mucho, creo que y siento que por lo menos aquí en Nuevo León la Secretaría de Educación sí está trabajando en el sentido correcto de buscar cubrir las deficiencias que tienen los niños producidos por el efecto que tuvo la pandemia sobre la falta de asistencia presencial a clases, y creo que ahí se debería de concentrar el esfuerzo educativo. Otra parte muy importante, el uso de la tecnología para sacar el mayor provecho ya no es posible no utilizar la tecnología para el mejor aprendizaje de los niños. Y sí quiero decirles que estoy convencido del papel central que juegan los maestros, pero sí tenemos que darle a los maestros herramientas para que puedan desarrollar mejor su trabajo, y las herramientas tecnológicas son fundamentales. Les agradezco a todos mucho su atención. Lamento no estar ahí para responder preguntas, pero me reitero siempre a sus órdenes, y agradezco de nuevo mucho a la Sociedad de Geografía, de Historia, Geografía y Estadística su invitación, y a su presidente, el licenciado Oscar Tamés. Muchas gracias. Con esta intervención cerramos las preguntas institucionales. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta breve y con respuestas breves, les pediría. Lourdes Ibarra, adelante si eres tan amable. Y si alguien más quiere hacer preguntas, levante la mano, 2, para programarlos. Lourdes Ibarra y Mireya Sandoval. Y una tercera y última pregunta, si la quisieran hacer. Acá está el joven. Disculpa, no conozco tu nombre, pero ahorita nos lo das. Buenas tardes a todas y a todos. Excelente actividad, Oscar. Mi felicitación a los colegas que lo propusieron. Me siento profundamente emocionada, entusiasmada, y traigo la cabeza hecha una revolución. A los ausentes pues no les podremos preguntar, pero al doctor Romeo y al doctor Edilberto han hablado
de las implicaciones sociales y políticas de las visiones educativas a lo largo de la historia de México. Yo tengo una preocupación muy profunda, soy catedrática de nivel universitario. Mi área de docencia es la filosofía, donde podemos ver la interacción y el desarrollo de muchísimas habilidades cognitivas y prácticas. Y el desarrollo de los estudiantes es muy deficiente. Recibo estudiantes desde el primer semestre hasta estudiantes de mitad de carrera. Yo veo que el factor común del proceso educativo es el docente, porque los estudiantes pasan y pasan y pasan, y a ellos no les podemos adjudicar una responsabilidad de sus deficiencias porque son producto de un proceso educativo. Ahora, yo noto el problema en los docentes y me asumo parte de ese problema. ¿Cómo le hacemos? Porque la mayoría de los docentes de hoy en día somos hijos del neoliberalismo. Somos personas que hemos sido formadas ya con una deficiencia y ya con una falta de conciencia social y política en su experiencia. ¿Cómo le hacemos? Gracias. Gracias. Adelante, doctor Romeo. Licenciado Hilberto. Muy buena reflexión. Todos los que somos profesores, que yo conozco, somos hijos de pobres. Díganlo como lo quieran decir, modesta, familia humilde, todos somos pobres. Yo no fui a la escuela normal Miguel F. Martínez porque tenía una gran vocación para ser profesor, fui porque pagaban 100 pesos y porque la normal ofrecía como trampolín la posibilidad de irse a otra parte. El gran logro de la escuela normal Miguel F. Martínez no fue la enseñanza teórica ni la tesis esa que hacíamos, fue la práctica que nos obligaban a nosotros a dar una clase frente a un jurado para confirmar que ya estábamos capacitados para enseñar. Es decir, nos enseñaban para enseñar nosotros. Ese es el gran mérito de la escuela normal. La parte teórica no, porque salvo 4 o 5 maestros, los demás cobraban su sueldo. Teníamos un curso de historia de las religiones que nos daba un libro de texto de 40 páginas por todo un año. Pues entre que no iba y sí iba, pues yo no aprendí nada de religiones, ni me acuerdo de haber aprendido ahí nada. Entonces la escuela normal era muy deficiente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero eso me lleva, eso fue parte de la explicación que di, fue la explosión demográfica. Pero ahora, por ejemplo, han pasado la etapa de los profesores normalistas en la Secretaría de Educación. Después, la etapa de los rectores de la universidad en la Secretaría de Educación. Y ahora, la Secretaría de Educación ni siquiera son de Monterrey, ni son profesores nuestros, nos llegaron de otra parte, no sabemos qué son, y la estructura administrativa es de profesores que no conocemos, que no son tampoco de Monterrey. ¿Qué tan mal hemos formado a nuestros maestros, a nuestros educadores en el Estado? ¿Cómo se llama la secretaria de Educación ahora? Yo hice esta pequeña pregunta a 10 antes de venir hoy y ninguno sabía. Pues no es posible. Entonces, aquí mi sugerencia es que pónganse las pilas, pongámonos las pilas, dejemos de criticar hacia afuera, empecemos por rehacer hacia adentro lo que hemos dejado pasar por negligencia, por descuido, por abandono, por lo que sea. Ahora sí que, maestro Edilberto Cervantes, disculpará la risa, pero es un chiste muy local. Pues yo no puedo darle una respuesta cómo hacerle, pero sí me permito
comentar, por lo que usted señaló, sobre la cuestión del modelo neoliberal. El modelo neoliberal, la globalización neoliberal, ya se quebró. El mundo ya ahorita es otro. Lo que estamos viviendo y que ha todavía catalizado más la invasión rusa en Ucrania, evidenció cómo el mundo ya no tiene las conexiones que se suponía iba a lograr el neoliberalismo con la globalización. Por eso habría que abrir fronteras, decía el neoliberalismo, habría que abrir fronteras a la libre movilidad de los factores económicos, de lo financiero, de las mercancías, y por cuestiones del discurso tenían que agregar pues de las personas, del recurso humano. Pero los primeros fueron quebrándose y el último ha hecho una tragedia con los migrantes. Falso que se pudiera aceptar la libre movilidad de las personas, la migración entre países. Así como el dinero fluye entre países o las mercancías, así era la cuestión neoliberal. Es decir, que también las personas pudiéramos transitar libremente sin importar ya las fronteras económicas o políticas. Y el mejor ejemplo de este quiebre es la propia Europa. La Comunidad Europea, de ser algo tan que realmente entusiasmaba, por primera vez los europeos se estaban poniendo de acuerdo de cómo convivir más o menos en paz. Pero se acabó. El Brexit de Inglaterra fue un rechazo a las exigencias que imponía la Comunidad Europea y el rechazo a los migrantes. Si ya no queremos un migrante más en Inglaterra, fue un poco la razón del Brexit, y también que estaban perdiendo competitividad en el mercado internacional, como lo está perdiendo Estados Unidos. Entonces estamos viviendo un mundo en una transición global que todavía no se sabe hacia dónde vamos. Pero eso sí, yo creo que del énfasis en lo económico, ahora tendremos que transitar a la preocupación por la condición humana, de atender la amenaza del cambio climático, que ya por más que lo dicen, como que no se acaba de entender en los centros del poder, que es urgente resolver el modo de producción y no solamente la parte energética. En fin, el cambio climático es otra urgencia, una amenaza ahora sí, que está ahí, enfrente. Otras cosas, hay una nueva agenda. La equidad de género es parte de una nueva agenda, que no estaba hasta ahora. Pero la presencia de la mujer en el siglo XXI estaba cantada desde hace tiempo. Pero ahora ahí está. Y México y sus feminicidios, y pues no nomás aquí en México, ¿verdad? Pero toda esa parte, la relación entre el género, la equidad de género, toda esta nueva agenda, mucho más humanista, mucho más preocupada por el ser humano que por lo económico, creo que es donde estamos entrando, pero sin saber cómo vamos a evolucionar, francamente. Agradeceré preguntas más breves, respuestas más breves, para poder concluir las 3 preguntas, por favor. Pues mis felicitaciones al presidente por este programa académico que el día de hoy nos convoca y a los panelistas aquí presentes. Bien, tenía una pregunta larga, pero mentalmente ya la reduje. Mi pregunta es, al día de hoy el INEGI nos dice que hay más de 4 millones de analfabetas en nuestro país, ¿sí? Y que hace falta, estamos hablando de que tenemos ahora teorías de neuroeducación, de inteligencias múltiples, de inteligencia emocional, pero tenemos una deuda pendiente todavía con esta comunidad vulnerable del país, ¿verdad? Los indígenas, los campesinos. Ya en la época de José Vasconcelos, cuando llega a la Secretaría de Educación en el año de 1921, pues ese es su proyecto. Tan es así que invita a Gabriela Mistral, chilena, a que colaborara en ese proyecto. Y obviamente era alfabetizar,
pero al día de hoy seguimos con esa deuda pendiente. ¿Tiene solución? Sobre la alfabetización, si hay alguna estrategia. Hablar de eso en el siglo XXI suena un poco extraño, ¿no? Pues no. La que hicimos en los 50s, 40s, que cada quien asuma la responsabilidad de alfabetizar a otro, si es que lo descubre analfabeta. Cuando yo digo que mis padres eran analfabetas, era porque en el país el 85-90% eran analfabetas y no había escuelas rurales. De manera que es una explicación. Pero ahora hay escuelas en todas partes, no se justifica. Entonces cada quien asuma la responsabilidad de alfabetizar a uno. Me sumo a la opinión del maestro Romeo. No tan breve. Muy bien. Si nos das tu nombre y contigo cerramos las preguntas. Adelante. Josué, mucho gusto. Adelante, José. Primero que nada, es un placer poder compartir palabra con ustedes tres. Mi pregunta es, si ustedes tuvieran la oportunidad una vez más de ejercer o desempeñar la función de ser una vez más secretarios de educación, ¿qué enfoque le darían al Nuevo León, a la sociedad actual en la que estamos viviendo hoy en día? Buenísima. Que si volvieran a ser secretarios de educación, ¿qué harían nuevo, qué diferente? Más o menos es así, ¿verdad? Pero no, la pregunta es muy importante. Porque me obliga a decir que actuamos en consecuencia de la solución de un problema específico, que no había la tranquilidad necesaria en la sociedad como para llegar con un plan, un programa de estudios, una tesis que desarrollar. Era imposible, estaba avasallando la crisis económica, la crisis política y la crisis social y la crisis en la educación. Quiero decir que si hubiera habido una tranquilidad X, la posibilidad de planearlo hubiera sido mi opción número 1. No la hubo. ¿Qué hubiera hecho diferente? Pues hubiera planeado mucho mejor la estabilidad de la escuela, la estabilidad, hubiera luchado mucho más porque aumentaran los sueldos de los maestros que eran miserables, y hubiera luchado más por destruir la simbiosis patológica que existe entre la Dirección de Educación y el Sindicato de Maestros. Rápidamente. No. Yo lo que plantearía es la nueva agenda de lo que ya les comentaba. Si la escuela, el sistema educativo tiene que responderle a la sociedad desde abajo, desde la primaria hasta la universidad, a la nueva realidad económica, a la nueva realidad social y a los desafíos que enfrentamos como sociedad y como humanidad. Eso es lo que haría. Pues, quiero un aplauso. Le pido a Raúl o a alguien que nos ayude a subir el maestro Arturo Delgado Moya. Le pido a él como expresidente, como miembro de la Academia de Educación, socio nuestro, me ayude a entregar los reconocimientos a nuestros panelistas del día de hoy. Maestro Arturo, si pudiera acompañarme. ¿Quisiera acompañarme? Al momento que sube nuestro compañero maestro, ¿me prestarían el alámbrico? ¿Lo tienen ahí por ahí? ¿No? Ahí está.
La Sociedad Nuevo Leonesa, si gustan pasar al frente, por favor. La Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística otorga la presente constancia al doctor Romeo Flores Caballero por su brillante participación en el diálogo con protagonistas de la educación nuevo-leonesa, impartida a miembros e invitados de la Sociedad Nuevo-Leonesa en el auditorio del Museo de Historia Mexicana el día de hoy, 26 de noviembre del 2022, en la sesión académica ordinaria de nuestra institución. Firmamos el secretario general, maestro Benicio Samuel Sánchez García, y un servidor. Maestro Arturo, nos honraría otorgarle al doctor Romeo. Felicidades. Por su brillante, eso sí lo quiero destacar en los tres participantes, su brillante participación, al maestro Edilberto Cervantes Galván. Otorga a la sociedad su constancia. Le pido a los tres nos acompañen al frente. De acuerdo al programa, hay un mensaje que yo daría para clausurar, pero luego de esto que digo. Solamente quiero hacer dos cosas. La primera de ellas, pedirle al maestro Edilberto que acepte ser nuestro socio honorario y si en algún momento así lo decidiera, aceptara ser socio de número. Maestro. ¡Bravo! ¡Bravo! Por favor. Es el PIN de nuestra institución. Y decir, con este programa de lujo cerramos las actividades académicas ordinarias de la gestión 2021-2022 de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Agradezco al equipo que hizo posible estos trabajos. No voy a mencionar un nombre porque voy a omitir a muchos que mencione. Solamente agradezco rápidamente al secretario general, Benicio Samuel, a la tesorera, al vicepresidente, por aquí también, doctor Martínez Perales. En fin, no voy a mencionar más personas porque sé que terminaré omitiendo a todo ese bello equipo de esta sociedad que permitieron llegar hasta este momento. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades y siendo la 1:25, declaramos clausurada esta magnífica sesión de trabajo, diálogo con protagonistas de la educación. Creo que nos llevamos un posgrado de lo que ha sido la educación en Nuevo León y en el país. Gracias al doctor Reyes Tamés, gracias al maestro Edilberto, gracias al primer secretario, el doctor Romeo Flores Caballero. Muy buenas tardes y felicidades.